Buenas tardes. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre la gestión de riesgo operativo. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas relacionadas al tema de capacitación podrán realizarlas únicamente a través del chat, las cuales serán solventadas al final de la misma. Para dar inicio al evento, doy paso a Giovanna Cova, directora nacional de supervisión a entidades del sector financiero tipo 2 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimada directora. Muchas gracias, Karina. Pues bienvenidos a todos los presentes a esta charla, a esta capacitación que es importante promover por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Capacitaciones que aporten al sector específicamente en esta ocasión con la gestión del riesgo operativo, uno de los riesgos transversales y de mayor importancia en la gestión o en el contexto de la gestión integral de los riesgos. Siempre es importante para la superintendencia pues proveer conocimientos a las entidades controladas, tanto en lo que refiere a la normativa legal vigente aplicable en la gestión del riesgo operativo, como también las buenas prácticas en torno a la gestión de este riesgo, mejorando las capacidades de gestión de la entidad y también capacitar sobre la forma y metodologías para cuantificación de pérdidas de riesgo operativo en las entidades controladas. Así que muchas gracias, Karina. Bienvenidos a todos y que tengan una excelente jornada de capacitación. Muchas gracias, estimada directora. A continuación, me permito dar la bienvenida a Freddy Albarracín, quien nos impartirá la capacitación el día de hoy. Estimado Freddy, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todos. Qué bueno podernos encontrar a través de este medio virtual y poder compartir un poquito de lo que muchos de ustedes ya conocen, de lo que muchos de ustedes ya ponen en práctica. Yo digo, este va a ser un refrescamiento de cierta información. Espero que el material que hemos preparado para ustedes, que ha sido actualizado conforme la normativa vigente, sea de mucha utilidad en la aplicación, en el cuidado y en la, digamos, prudencia con la cual ustedes van manejando las instituciones financieras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar paso a la presentación. Em, Perfecto, ahí sí estamos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el contenido que tenemos preparado para ustedes? Vamos a ver definiciones importantes con relación al tema de riesgo operativo. Vamos a trabajar sobre la identificación y el origen de un evento de riesgo. Vamos a, un poco ceñidos a lo que es la norma, hablar sobre personas, procesos, tecnología y eventos externos de riesgo. Vamos a hablar sobre el mapa de procesos gobernantes, estratégicos, habilitantes, de soporte y apoyo. Vamos a hablar sobre la matriz de eventos de riesgo operacional, sobre lo que es el riesgo inherente, el riesgo residual, sobre la implementación de controles, que creo que es el aspecto más relevante de este tipo de charlas y de encuentros. Vamos a hablar sobre la matriz de frecuencia y severidad, básicamente el tema de cómo evaluar los riesgos y finalmente en lo que decanta esto que es un mapa de calor, algo muy simple, muy sencillo, y finalmente lo que es la base de datos en el caso de eventos de riesgo, ¿no? Que deberíamos nosotros considerar cuando levantamos esa base de datos, ¿no? La información ahora es poder y dentro de esto, cuando hablamos de riesgos, es importantísimo levantar una base de datos adecuada, ¿sí? Entonces, con este contenido, el objetivo general que pretendemos en estas 2 horas es mejorar los conocimientos de las entidades, de los asistentes respecto a la normativa legal vigente y aplicable puntualmente a la gestión del riesgo operativo con el fin de mejorar, como dijo nuestra colega de la superintendencia, las capacidades de la gestión, ¿verdad? Yo les hablaba de este refrescamiento de información, lo cual va a ayudar muchísimo a su gestión, desde luego, sobre todo en escenarios tan complejos con los que estamos viviendo ahora, ¿no? Em, en situaciones que al día a día nos enfrentamos como entidades financieras y tenemos que ir sorteando, ¿no? Sobre todo en los segmentos en los que nosotros estamos trabajando, que son vulnerables a los cambios y realidades del país.
También lo que pretendemos es capacitar sobre la forma y la metodología, es decir, estandarizar de alguna manera el lenguaje y los criterios que se utilizan precisamente cuando abordamos el tema de riesgo operativo en cada una de sus organizaciones e instituciones. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en, digamos, en el contexto general, ¿no es cierto? La base normativa del riesgo operativo, ustedes la conocen, la tenemos en la resolución 0279 del año 2018 y básicamente es la que dicta todo el ámbito normativo relacionado con el riesgo operativo y el riesgo legal. Conforme pasa el tiempo y nada está escrito en piedra, se han ido incorporando resoluciones reformatorias precisamente para ir puntualizando o actualizando el ámbito normativo del riesgo operativo y del riesgo legal, precisamente con la resolución 284 del 2018, tenemos la resolución 0221 del 2020 y tenemos la resolución 0211 del año 2022. Entonces, si usted quiere recurrir a una consulta, tener el respaldo normativo como tal, estas son las resoluciones que de alguna manera, de forma concreta, están relacionadas con el tema del riesgo operativo, ¿no? Desde luego existen resoluciones de la Junta Política Financiera y Monetaria, desde luego existen cambios al Código Monetario Financiero como tal, y desde luego eso también va de alguna manera apoyando o abonando al contexto del riesgo operativo. Me indican que se está escuchando entrecortado. Por favor, si me contestan a través del chat, si se me escucha bien o se me escucha entrecortado. Por favor, si me retroalimentan, les agradecería un montón. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Rodelisa. Gracias, Fátima. Muy gentil. Muchas gracias. Muy amables. Muy gentil. Excelente. Entonces, se me escucha bien, avanzamos. Vamos con conceptos generales, ¿no? ¿Qué es el riesgo? Ustedes lo pueden encontrar en el Google, ¿no es cierto? Viene del latín o de vocablo latino que es riscare, ¿no? Y básicamente en ese entonces, o la interpretación que se da es arriesgarse a transitar por un sendero peligroso, ¿no? Es un poco que nosotros solemos decir cuando transitamos por la cornisa, ¿no? Al filo de la cornisa, básicamente un evento riesgoso, ¿no? Es un proceso inevitable en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Cada vez que usted tenga una disyuntiva, usted tenga que tomar una decisión, usted está enfrentando algún riesgo como tal, ¿sí? Y puntualmente una de las actividades que nosotros realizamos, que es la intermediación financiera, precisamente hay algo muy simple. Es lo que se relaciona con pérdidas potenciales, ¿sí? Es decir, directamente pérdida económica. No hay otra. Riesgo en el talento humano, riesgo en un proceso administrativo, riesgo en un tema de cultura organizacional, que ya vamos a ver los tipos de riesgo. Al final del día, estimados colegas, todo se cuantifica a través del recurso económico, ¿sí? Y desde luego van a existir mayores riesgos cuando nosotros abordamos nuestro principal giro de negocio, por ponerle una palabra o una frase, que precisamente es la administración del portafolio de inversiones y la cartera de crédito, ¿no? Cuando hablamos de estos dos gran frentes, aunque ya vamos a ver las líneas de negocio que existen, evidentemente nosotros estamos teniendo riesgo, ¿sí? Un riesgo importante, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos de riesgo, hablamos de que su medición y cuantificación efectiva se asocia a dos elementos fundamentales: la probabilidad de que ocurra y la otra es el impacto, ¿no es cierto? Esos temas que ya lo conocemos. La probabilidad que un evento de riesgo ocurra y el impacto económico que puede generar este evento de riesgo, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo vamos a topar algunas definiciones, nos vamos a poner de acuerdo en este lenguaje. Alguna vez un colega sabía decir que cuando hablan de riesgos habla en inglés o habla en otro idioma, porque claro, hay términos muy específicos y nos vamos a ir un poco alineando en ese sentido, ¿no? Entonces, el primero es la gestión de riesgos. Y esto básicamente cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de identificar, evaluar y mitigar los riesgos. A esto se suman, mejor dicho, otros procesos adicionales que complementan
todo el sistema de gestión de riesgo como tal, ¿sí? Vamos a hablar también de eventos de riesgo, que básicamente son incidentes específicos que representan una amenaza para la continuidad del negocio, ¿sí? Una amenaza para la continuidad del negocio en primer término y en segundo término, estimados colegas, a la reputación de la cooperativa o de la institución. ¿Ok? Y efectivamente, así es cuando nosotros estamos valorando riesgos o vemos casos de riesgos, podemos ver que la afectación, dependiendo del nivel de impacto, ¿no es cierto? Y de la probabilidad que haya ocurrido, puede mermar inclusive la imagen institucional de la organización. Entonces, por eso es muy importante abordarlos, desde luego. ¿Qué son los indicadores de riesgos? ¿Sí? Nosotros hablamos en un inicio de evaluar, de identificar. Ya vamos a ver luego que tenemos que también medirlos. Eso hacemos a través de indicadores de riesgos, que básicamente lo que permiten es medir la exposición que tiene una organización hacia el riesgo operativo. ¿Sí? ¿Qué tan expuesto estoy como organización a un determinado evento de riesgo? ¿Sí? Que lo mido de alguna manera. Cuarto concepto, la evaluación de riesgo, ¿sí? Y básicamente aquí viene el tema de evaluar, ¿sí? O determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que tiene este riesgo en un momento determinado, ¿sí? Finalmente tenemos otros conceptos como son los controles internos y que básicamente son las actividades o acciones que yo ejecuto precisamente para mermar el impacto o la probabilidad que tengan ciertos riesgos de afectar a mi organización. Desde luego, lo que se busca con estos controles es que sean eficientes y sean efectivos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces identificamos elementos de riesgo, pero la solución podría ser cambiar todo el software de la organización. En ese caso, claro, puede ser efectivo, pero resulta que de acuerdo al tamaño de mi organización no puede ser tan eficiente. Puede empezar a mermar los recursos que tiene la organización. ¿Ok? O si yo identifico un tema que tiene que ver con personas, probablemente el cambio de las personas puede tener un costo altísimo para la organización y generar otros riesgos como tal, ¿no? Entonces aquí básicamente es entender si estos controles, perdón, cumplen con efectividad y eficiencia, ¿sí? Una cultura de riesgo, que este es el ideal, ¿no? Para una organización. Es el conjunto, miren ustedes, de valores, actitudes, normas y comportamientos dentro de una organización que influyen en cómo se percibe o cómo se aborda el riesgo operativo en todos los niveles de la organización. Es decir, este es un elemento transversal. Sí, desde luego nos dice Rodeliza que el riesgo operativo no incluye el riesgo reputacional, efectivamente, pero puede decantar en un riesgo reputacional, efectivamente, así es. Hoy nos vamos a centrar en el riesgo, vamos a ver tipos de riesgos, pero evidentemente esta charla se enfoca en el riesgo operativo como tal, ¿no? Ya vamos a ver los elementos y los factores como tal, ¿sí? Efectivamente, es muy claro el comentario, bien traído, muchísimas gracias. Como les decía, el tema de la cultura de riesgo es el ideal como tal, ¿no? Donde todos estemos alineados y enfocados a prevenir, a mitigar y a controlar el tema de los riesgos que se pueden presentar. Desde luego, también existen las normativas y regulaciones. Esto de alguna forma empieza a alinear los criterios que las organizaciones empezamos a aplicar con el tema de riesgo. ¿Por qué? Porque de lo contrario el riesgo puede ser subjetivo. Lo que para mí es riesgoso, para otra entidad probablemente no es riesgoso, ¿sí? Entonces, a través de la regulación se estandarizan y se norman las conductas, precisamente las acciones, los planes, las metodologías que implementamos cuando hablamos de riesgo operativo. Por otro lado, también existe lo que se llama las pruebas de estrés y efectivamente son simulaciones que se diseñan precisamente para entender la capacidad que tiene la entidad para soportar determinados escenarios de riesgo como tal.
se trata de llegar a los extremos, ¿no? Simular situaciones bastante dramáticas, es decir, el escenario más pesimista precisamente para entender hasta dónde llega la organización precisamente para soportar un determinado riesgo. Por otro lado, tenemos la capacidad, la resiliencia organizacional. Y este es un concepto, no digamos que nuevo, pero que ha salido, digamos, ha tomado de relevancia a partir, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Es cómo nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos y recuperarnos precisamente cuando hemos atravesado riesgos operativos, ¿sí? Desde luego digo la pandemia porque la pandemia en ciertas organizaciones, por ejemplo, le volcó o motivó a trabajar en temas de innovación, introducir tecnología en procesos simples como por ejemplo otorgamiento de crédito, captación de dinero, trámites que los clientes realizan para acceder a servicios bancarios. Y no estábamos preparados. Entonces tuvimos que hacer ajustes internos en procesos y en la propuesta de valor y definitivamente empezamos a desnudar nuestras falencias como organización. Nuestro sistema no estuvo preparado, nuestro personal no estuvo preparado, nuestra organización no tenía las estructuras necesarias para hacerlo. Entonces empezó a desnudar nuestras falencias desde el punto de vista operativo. Pero ahí está de alguna manera el lado positivo. Las organizaciones de alguna manera tuvieron que tomar acciones, tuvieron que tomar estrategias precisamente para levantarse y no perder en algunos casos participación en el mercado y otras mantener su liderazgo como tal, ¿no? Entonces, la resiliencia organizacional frente al riesgo. En términos generales, estimados colegas, en términos generales, colegas, el proceso general de administración de riesgos parte de una identificación del riesgo, una cuantificación del riesgo y efectivamente establecer medidas de control sobre el riesgo, en términos muy generales, ¿no? Cuando nosotros tenemos la diferencia entre esta cuantificación y el control, vamos a establecer de alguna manera ciertos límites de tolerancia, es decir, de alguna manera lo que se conoce, espero que esté la transición, lamentablemente no está, lo que se conoce como el riesgo de alguna manera inherente que nosotros tenemos, es decir, hasta dónde vamos a llegar. Y una vez que yo he aplicado todas estas medidas de control de manera eficiente y efectiva, voy a llegar a lo que más adelante se llama el riesgo residual. Estas acciones muy concretas lo que buscan es que yo mitigue el riesgo, reduzca mi exposición de riesgo como entidad. Algo muy importante, establezca planes de contingencias y en ciertos casos yo instrumente coberturas necesarias precisamente para cubrirme determinados eventos de riesgo. Alguien me pide que ponga la lámina anterior, señor David Pinta, con mucho gusto le estoy poniendo. Ahí le dejo un par de segunditos, ¿ok? Y volvemos entonces, ¿correcto? Perfecto. Vamos a entrar a lo que es el proceso general de administración de riesgos, ¿no? Y para lograr una efectiva identificación del riesgo, es necesario considerar las diferentes naturalezas que tienen los riesgos frente a una operación o un evento. ¿De dónde provienen? ¿Sí? ¿De dónde provienen los riesgos? Entonces, ¿sí? Dentro de este proceso general, en términos muy macro, digamos, en que cuando una entidad de alguna manera aborda de manera adecuada los riesgos, tenemos algunas ventajas y si no lo hacemos tenemos algunas desventajas. Yo quiero puntualizar esto porque a veces se percibe con el riesgo es que son requerimientos normativos que tenemos que cumplir. Ya salió otra norma y tenemos que cumplir. Miren ustedes que este tema, la administración del riesgo operativo como tal, tiene un alcance mayor. ¿Por qué? Cuando hay una mayor cultura de riesgo en una organización, desde luego se crean ventajas frente a las demás instituciones. No solo por la capacidad de asumir riesgos, sino también de adaptar sus procesos. Y cuando yo tengo una cultura de riesgos, yo puedo mutar, cambiar fácilmente ante escenarios adversos.
¿no es cierto? Desde luego, si yo tengo una mejor cultura de riesgo, va a generar una mayor confianza en quienes depositan o trabajan su confianza con nosotros, ¿sí? Es decir, con nuestros socios. Una organización con mayor cultura de riesgo asume los riesgos de manera consciente. Es decir, no nos sorprenden de alguna manera cuando hay una adecuada cultura como tal en la organización, ¿sí? No somos sorprendidos con eventos cuando se han asignado de manera adecuada una estructura, un adecuado sistema de gestión de riesgos. Por otro lado, se anticipa o la organización está lista frente a cambios adversos inesperados. El ejemplo que les ponía anteriormente con la pandemia, ¿no? A muchos tuvimos que hacernos casi reinventarnos como organización, ¿sí? Y desde luego las organizaciones que van a la vanguardia en el tema de riesgos van generando una expertise importante, ¿no? Entonces, hay sistemas, hay procesos o subprocesos donde están tan bien diseñados que ya nuestra preocupación más bien se enfoca hacia otros derroteros para la organización. Ujú. Pero ¿qué pasa con instituciones que tienen una menor cultura de riesgo? ¿Sí? Desde luego, podemos parecer atractivos en un inicio. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo riesgos que yo les llamo innecesarios, pero luego, en el largo o mediano plazo, estos riesgos empiezan a convertirse en pérdidas importantes. Mire usted, ¿sí? Muchos de ellos se vuelven en problemas críticos, muy difíciles de salir o abordar. Y desde luego, esto puede generar también desconfianza en la sociedad. Lo que hablábamos antes y una compañera nos puntualizaba, un riesgo operativo, sí, puede decantar en un riesgo reputacional, sin lugar a dudas. Y la reputación es muy difícil de levantar, ¿no? Entonces, mucho ojo con la trascendencia que tienen los riesgos como tal, ¿sí? Otros conceptos importantes es cuando hablamos de administración integral de riesgos, que es un conjunto de objetivos, políticas, procedimientos, acciones que permiten ¿qué? Identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar, revelar sobre los riesgos en los que se encuentran expuestas las instituciones como tal. Ya vamos a ver un poquito, a desgranar un poco estos conceptos que vemos acá. Factores de riesgo precisamente es una variable económica u operativa, ¿no es cierto? Un factor de riesgo es una variable económica u operativa, que por sí sola, si es que se mueve, si existe alguna variación, tiene un potencial para generar cambios sobre el rendimiento, es decir, una afectación económica a la institución como tal. Puede afectar el valor, la estabilidad de los activos y pasivos y desde luego del patrimonio que tiene la entidad. Y desde luego con la solvencia y la liquidez. Yo digo, las instituciones no desaparecen porque pierden, sino porque se quedan sin liquidez. Mucho ojo en el segmento que nosotros nos estamos desarrollando en la intermediación financiera. Entonces, existen estos elementos que son fundamentales que debemos tomar en cuenta, ¿no? Los factores de riesgo. Ahora bien, vamos a ver temas muy macro con relación a los tipos de riesgo que manejamos, ¿sí? Tenemos riesgos que son cuantificables, ¿sí? De lo cual podemos nosotros levantar información estadística y lo que se llama riesgos discrecionales, que de alguna manera que resultan o que los identificamos precisamente cuando ha habido una exposición de riesgo. Ya vamos a poner ahí hacer algunas subdivisiones para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los riesgos cuantificables o discrecionales, por ejemplo, hablamos de uno que casi todos conocemos, ¿no? El riesgo de crédito, que es la posibilidad de pérdida debido a que la contraparte o el prestatario no pague, ¿no? No pague la obligación. Entonces empezamos a generar pérdidas, ¿sí? Estos son conceptos muy generales antes de adentrarnos precisamente. El riesgo de mercado, que es una contingencia, básicamente, que se presenta cuando una institución del sistema financiero empieza a incurrir en pérdidas debido a las variaciones en el precio de mercado de un activo financiero, ¿sí? Este, precisamente es cuando las instituciones de alguna manera empiezan a tener ciertas tendencias, ciertos síntomas, y sobre todo en países como los nuestros, hay que decirlo lamentablemente, con las variaciones económicas que solemos tener, ¿no? De la noche a la mañana, ¿sí? Y eso realmente genera una afectación, en muchos casos,
en el sistema como tal. Ya lo vivimos, por ejemplo, hace pocos meses, los temas de liquidez, ¿no? Los temas de liquidez, una afectación importante en los balances de muchas instituciones, hizo que tomen algunas posiciones bastante agresivas, incluida la banca, ¿no? En cuanto a la tasa de interés. Y eso de alguna manera empieza a removernos internamente para empezar a tomar estrategias y acciones, ¿ok? El riesgo de mercado. Vamos con el riesgo de liquidez, ¿no? Esto es básicamente la capacidad que tenemos las instituciones para cumplir nuestras obligaciones. Y si esa capacidad se limita, efectivamente nosotros incurrimos ahí en un riesgo como tal, ¿sí? Aquí hay otro elemento importante, ¿no? Y de esto, digamos, es un tema de medición permanente. Es el famoso calce, ¿verdad? Es decir, la diferencia que existen entre nuestros activos y pasivos, lo que nosotros captamos y lo que nosotros prestamos. Siempre hablamos de un adecuado calce como tal. Y efectivamente es decir que existe una razón adecuada, un sano equilibrio entre lo que nosotros recibimos de depósitos y lo que estamos entregando en préstamos, ¿no? El riesgo de liquidez es otro elemento ahí. El riesgo de tasa de interés, que bueno, para muchos dicen esto se ha minimizado porque nuestro país tiene tasas reguladas, de alguna manera mantenemos un parámetro similar. Sin embargo, trayendo el mismo ejemplo de liquidez que atravesamos como sistema o que venimos atravesando como sistema y vemos que empiezan a dispararse ciertas propuestas con relación a tasas de interés, efectivamente es un tema que se tiene que ir midiendo. ¿Por qué? Porque un punto, 2 puntos, medio punto, por ejemplo, a una tasa activa va a afectar los ingresos que tiene la organización. 1 punto, 2 puntos en una tasa pasiva va a afectar los gastos que tiene la organización precisamente para el costo del dinero que tiene que cubrir, ¿ok? Entonces existe. El tipo de cambio, efectivamente, ese es un riesgo que en una economía dolarizada como la nuestra no se da. Antes de la dolarización, este riesgo era un tema que estaba sobre la mesa y se medía en horas, mis estimados colegas, ¿sí? Para los que tenemos más añitos. En horas se tenía que medir este riesgo porque la volatilidad del sucre en aquel entonces era impresionante versus el dólar, ¿ok? Aquí tal vez, digamos, en otras instituciones que hacen comercio exterior o sirven de herramienta para comercio exterior, es un tema que se está observando, se está mirando, pero no tiene mayor trascendencia en nuestro quehacer. Riesgo de concentración, y básicamente es cuando se define una pérdida, que se atribuye básicamente a una desproporción en ciertos factores de riesgo, ¿sí? Dentro de una misma categoría. Por ejemplo, en, en los depósitos, ¿no es cierto? Cuando nuestros depósitos se concentran en pocas personas. Si una de esas personas nos retira, puede empezar a generar un desbalance en nuestras cuentas pasivas, ¿verdad? O en nuestras líneas de liquidez. O por otro lado, si yo empiezo a concentrar crédito en pocas personas, en pocos sectores o en pocas, digamos, ciertos sectores geográficos, efectivamente viene, por ejemplo, el fenómeno del niño, como ha pasado algunas veces, y empieza a afectarse nuestra cartera de crédito, ¿no? Esta concentración que yo puedo generar en ciertas personas, ciertos sectores, ciertos productos como tal, ¿no? Por ejemplo, había un tema de concentración en personas, empleados públicos, y empezó este tema de generarse impagos en el sector público. Luego afectó a la cartera de crédito, ¿no? Ahí hay un riesgo de concentración si mi cartera estuviese concentrada en empleados públicos como tal, ¿no? Entonces son temas que tenemos que irlos observando. Y tenemos riesgos cuantificables no discrecionales, ¿sí? Un riesgo no discrecional son los resultantes de una operación de negocio que no son producto de la toma de una posición de riesgo como tal, ¿no? Básicamente se presentan de alguna manera, por ponerlo así. Dentro de los riesgos cuantificables y no discrecionales, ahí tenemos al que nos compete hoy, ¿no es cierto? El tema de riesgo operacional como tal. Me están preguntando por la charla, si un resumen de esta charla, de esta presentación, ustedes la van a tener colgada en la web de la superintendencia como tal, ¿sí? Para que la puedan revisar y tengan como material de apoyo. El riesgo operacional es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el procesamiento o almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de información, así como por resoluciones, ojo, resoluciones o decisiones
administrativas, judiciales adversas, fraudes, robos, ¿no es cierto? Y también están inmersos los riesgos, por ejemplo, tecnológicos o riesgos legales, ¿sí? Es decir, inobservancia de la normativa, ¿ok? Si esto llega a suceder, si se dan este tipo de fallas, este tipo de deficiencias, lo que produce básicamente son pérdidas para la entidad, ¿sí? ¿Y dónde se pueden producir esto? En los procesos, en las personas, en la tecnología de información y en eventos externos, que son los factores que ya vamos a ver más adelante como tal, ¿sí? Entonces, no estamos exentos del tema de riesgo. ¿Qué otros riesgos cuantificables y no discrecionales? Es decir, aparecen, están los riesgos tecnológicos, ¿sí? Precisamente este se da por daños, por interrupción, alteración o fallas derivadas del uso de la tecnología, de hardware o de software, ¿sí? Ahora, sobre todo por el tema de aplicaciones, de redes, ¿sí? En el tema del manejo de la información, por ejemplo, ¿sí? También tenemos el riesgo legal, y se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales, ¿no? Hoy existe toda una corriente que se llama compliance, todo un concepto que se llama el buen ciudadano y donde, claro, la organización se enfoca al cumplimiento precisamente del marco normativo. No solo desde el punto de vista, por ejemplo, de prevención de lavado de activos, no, desde el punto de vista de los términos legales en relación al tema laboral, con relación al tema fiscal, con relación al tema de resoluciones y normativa impuestas por los organismos de control. Entonces, es todo un andamiaje que uno tiene que incluir dentro del manejo del tema eh, eh, de riesgo operativo como tal, ¿no? Nos dicen ahí en el chat, dice, el riesgo de conducta del mercado también puede estar inmerso, también debe estar inmerso dentro del riesgo operativo. Personalmente, yo digo, sí, sí tiene que estar dentro del riesgo operativo como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con las prácticas internas que yo tengo dentro del manejo, ¿ok? Entonces, este es un elemento importante que debe considerarse, aunque es un abanico mayor, su alcance tiene un abanico mayor, pero sí, hay algunos elementos que, digamos, de manera transversal cruzan con el tema de riesgo operativo. Interesante el cuestionamiento ahí que nos realiza Lilian Osorio. Tenemos los riesgos no cuantificables y básicamente son aquellos derivados de eventos improvistos de los cuales no se puede tener una información estadística, ¿no? Que permita medir las pérdidas potenciales. Esto, de alguna manera, también puede ir cambiando, estimados colegas, ¿no? Hay riesgos que ya se pueden ir midiendo como tal, ¿sí? Este, mm, por ejemplo, tenemos el riesgo estratégico, ¿sí? Y dice aquí que se define como la pérdida potencial de fallas o deficiencias en la toma de decisiones y en la implementación de los procedimientos y acciones para llevar el modelo de negocio y las estrategias, ¿no es cierto? Sí, sí se puede medir, existen metodologías, existe una resolución inclusive donde nosotros ya tenemos que evaluar la participación, por ejemplo, de los vocales o los miembros de los consejos de administración y vigilancia, de la asamblea o de los representantes de la asamblea como tal, dentro del marco del cumplimiento del plan estratégico, ¿no es cierto? Entonces, esto que parecía antes no cuantificable, ahora resulta que ya se empieza a cuantificar, ¿verdad? El tema de los riesgos de negocio en función del ciclo económico. Sí, sí, David, correcto. Creo que volví a hacer el mismo comentario. Estamos definiendo ahorita algunos riesgos, luego nos vamos a centrar en el riesgo operativo como tal. Estamos describiendo algunos riesgos como tal. Sí, por favor, creo que les indiqué en un inicio, vamos a describir ampliamente el tema de riesgos y luego ya nos enfocamos en tema de riesgo operativo. ¿Ok? El riesgo de negocio precisamente es relacionado precisamente con nuestro manejo o nuestra presencia como institución dentro del ámbito del mercado como tal, ¿no? Muchos de estos están relacionados con los ciclos económicos, como ciertos factores externos, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, se va la luz. Ah, perfecto. ¿Y cómo eso
podría afectar a mi negocio? Yo lo podría ver en el mediano plazo, ¿sí? De aquí después de un mes, viendo cómo la actividad de mis clientes afectaron, por ejemplo, en el tema de riesgo de crédito. Medir inmediatamente en este momento no sería una tarea fácil, pero llega un momento que yo sí voy a poder cuantificar o tener data al respecto. Como digo, estos riesgos de alguna manera se pueden ir generando metodologías de cuantificación. El riesgo reputacional, precisamente, ¿no? Este, esta pérdida potencial del desarrollo de la actividad de la institución provocado por el deterioro que tiene la imagen de la institución frente a los stakeholders, ¿no? Ante las partes interesadas, ¿no? Desde luego decanta, como les decía hace un momento, de algunos otros riesgos, por ejemplo, un riesgo de liquidez, un riesgo de crédito, que precisamente puede ir minando de alguna forma la reputación de la entidad, ¿ok? Esto también un riesgo reputacional puede también tener otro efecto inverso, es decir, un mal comentario de la organización, una mala percepción sobre la organización, en algún momento puede aplicar o afectar financieramente a la organización, ¿no? Entonces ahí podemos decir sí, sí puede tener una medición cuantificable, ¿ok? En resumen, existen algunos riesgos, nuevamente insisto, esta es una visión general. Riesgo reputacional, riesgo de cumplimiento, riesgo operacional, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo legal, riesgo de mercado, los que hemos visto, ¿no? Pero aparecen otros riesgos, miren ustedes, ¿sí? El riesgo de vulnerabilidad. En ciertos escenarios, ¿cómo puede ser afectada la organización? Y se empiezan a presentar planes, inclusive por resolución, por ejemplo, planes de contingencia, que la organización tenga planes de contingencia como tal. O el que nos estaban mencionando hace un momentito, ¿no es cierto? El tema de mercado como tal, ¿sí? Efectivamente, ¿por qué? Porque existe algunos factores que pueden resultar de afectación o que pueden vulnerar a la organización como tal, ¿sí? Otro tema está el famoso riesgo de contagio, mucho que tiene que ver con el tema de mercado, ¿no? El tema que había mencionado hace un momento un compañero, ¿no? Este, mm, Como tal, y básicamente es claro, cómo se puede afectar una determinada conducta de un competidor, de alguien que esté en nuestro sector y que de alguna manera empieza a afectar a todo el segmento cooperativo como tal. Y otro elemento fundamental, y justamente a raíz de pandemia, tiene ocupacional, ¿no es cierto? Las condiciones de trabajo que tienen nuestros colaboradores en las organizaciones. El impacto psicológico generó, por ejemplo, la pandemia en muchas organizaciones y que han tenido que tener un soporte psicológico, valga la redundancia, para que nuestros colaboradores desempeñen de la mejor manera sus actividades, ¿no? Este tema también, por ejemplo, de la virtualidad, ¿no es cierto? Nos ha cambiado de alguna manera la, la, la forma de controlar, por ejemplo, el personal, ¿no? Yo tengo ejemplos de organizaciones donde han tenido que proveer de sillas ergonómicas, de mouse ergonómicos, precisamente para que no existan afectaciones en el hogar, precisamente con las nuevas prácticas que tenemos con relación a trabajar en la casa, que precisamente no estaba adaptada para realizar un trabajo remoto, ¿no? Entonces, el riesgo ocupacional. Mire. Visto esto, así en términos generales del tema de riesgo, ¿sí? De todos los riesgos que tenemos, nos vamos a centrar ahora sí en la norma de control de administración de riesgo operativo, riesgo legal de las entidades del sector financiero popular y solidario que están controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, el riesgo o el sistema de gestión de riesgo tiene algunas etapas, estimados colegas, ¿sí? Este, Primero, identificar, ¿sí? Identificar el riesgo como tal. Y básicamente lo que se lanza ahí, se lanza o se levanta, es un inventario de todos los procedimientos que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Sobre qué base hacemos esto? Precisamente sobre la matriz de nuestros procesos. Es decir, no podemos identificar elementos de riesgo si yo no tengo levantado los procesos de la organización, ¿sí? Entonces es importante que trabajemos
en el levantamiento de procesos de nuestra organización. Una vez que los tenemos mapeados, organizamos cronogramas de trabajo y empezamos a identificar los riesgos a través de las diferentes fuentes de identificación de riesgos como tal, ¿no? Existen muchísimas de estas fuentes de información. Estadísticas, ¿no es cierto? Este tema, canales de denuncia, ¿no es cierto? Existen talleres de trabajo interno, precisamente para mejorar o identificar cuando hemos tenido estos elementos como tal, ¿sí? ¿Qué otro elemento tenemos? Cuando hemos identificado estos riesgos, tenemos que empezar a recolectar información, como les decía, a través de estas fuentes de información que nosotros tenemos, ¿sí? Luego el siguiente paso es empezar a medir. Y aquí básicamente, ¿cómo medimos? Aquí, cuando hablamos de riesgo, tenemos dos criterios fundamentales. El impacto, como ya vimos antes, y la frecuencia, la probabilidad de que un evento ocurra como tal, ¿sí? Que la probabilidad de que un evento ocurra como tal, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, los dos criterios de medición. Una vez que nosotros hemos medido en función del impacto y la frecuencia que pueda tener un determinado evento, entramos a la priorización, ¿verdad? Es decir, vamos a identificar los eventos que mayor amenaza puedan tener, ¿sí? Entonces, claramente, si ustedes se hacen un pequeño mapa, aunque lo vamos a ver más luego, que hay un mayor impacto y una mayor probabilidad de que eso ocurra, desde luego representan una amenaza mayor para la institución, ¿sí? Y si representan una amenaza mayor para la institución, desde luego lo que tenemos que hacer es generar una mayor probabilidad o una mejor respuesta, inmediata respuesta a ese evento que genera una mayor amenaza para la institución. ¿Ok? Segundo elemento, o el tercer elemento dentro de priorizar, ¿sí? Tenemos que considerar también los recursos disponibles que tiene la entidad. ¿Ok? Entonces aquí lo que resulta de alguna manera es que tenemos que ser recursivos. Tenemos que buscar el enfoque necesario como organización, entendiendo nuestra realidad, precisamente para atacar esa amenaza que nosotros tenemos enfrente. ¿Sí? Y mucho ojo, eso también puede desnudarnos de algún momento en que probablemente la organización asumió un riesgo demasiado em, fuerte, con mucho impacto y no estemos preparados como organización para asumir ese riesgo, ¿no? O para controlar ese riesgo. Entonces, mucho ojo con las decisiones que muchas veces se toman. En cuarto lugar, tenemos el tema del control y la mitigación. Sí, básicamente son las medidas para controlar el riesgo y lo que nosotros pretendemos es que se reduzca la ocurrencia y el impacto del riesgo, es decir, todas las acciones que nosotros podemos tomar precisamente para que ese riesgo se aplaque, se mitigue y no genere el impacto o no se dé con la frecuencia que probablemente se está generando. Hecho esto, cuando yo aplico los temas de control y mitigación, lo que queda de riesgo, es decir, el remanente que todavía queda en riesgo o he bajado ese riesgo, se conoce como riesgo residual, ¿sí? Como riesgo residual. Que de alguna manera usted me puede decir, ¿se puede seguir aplicando temas o acciones para mitigarlo? Sí, desde luego que sí. Y puedo reducir mucho más el riesgo residual. ¿Existen riesgos operativos que se pueden eliminar? Sí existen riesgos operativos que se pueden eliminar. Sí existe, ¿sí? Pero siempre nuestra actividad está sujeta a riesgos. Otro elemento fundamental dentro del sistema de gestión de riesgo es el monitoreo. Mucho ojo con esto. Y sobre todo cuando creemos que los riesgos se han eliminado, ¿no? Desde luego, cuando se mitigan los riesgos, tenemos que ir monitoreando precisamente si es que efectivamente se han tenido el efecto deseado las acciones de control que yo he incorporado. ¿Ok? ¿Cómo se logra esto? A través de un seguimiento adecuado, ¿sí? Y haciendo una evaluación periódica de cómo se está controlando ese riesgo como tal, ¿sí? Y finalmente viene una etapa fundamental dentro del sistema de gestión de riesgo y cuando quiero construir una cultura adecuada de riesgo. Es la comunicación.
¿Cómo se fortalece o cómo toma relevancia la comunicación dentro del sistema de gestión de riesgos? Uno es la definición de una política en la cual tenemos que estar inmersos todos. Todos tenemos que conocer la política de administración integral de riesgo, ¿sí? Todos debemos conocer la política de administración de riesgo operativo, sobre todo si soy una parte involucrada o tengo que ver en el proceso como tal, ¿sí? Esta política tiene que ser, o estas acciones que yo genero tienen que ser conocidas de manera interna y desde luego elementos desde el punto de vista externo. Recordemos que una buena administración de riesgo también ayuda a la reputación de la organización. Y si sabemos que es una organización que tiene buenos controles, que tiene una buena administración de riesgo, se reputa, crece su reputación en el mercado, ¿no? Y desde luego se tiene que revisar periódicamente los esquemas de comunicación en función de qué, de este círculo virtuoso que tiene un adecuado sistema de gestión de riesgo, ¿sí? Siempre un proceso de mejora, ¿ok? Ahora, ¿qué herramientas nosotros deberíamos considerar o tener para la gestión de riesgo operativo dentro de nuestras organizaciones? ¿Sí? Una herramienta, ¿no es cierto?, es el manual de riesgo operativo, del que hablaba yo anteriormente, tener una normativa adecuada, ¿sí? Tener identificados los tipos de evento de riesgo operativo, desde luego, identificar en dónde yo puedo empezar a generar o pueden generarse eventos de riesgo. Tercer elemento fundamental, estimados colegas, establecer una metodología adecuada de riesgo. La buena noticia es que muchos de estos elementos ya están creados o existen las guías o existen los modelos precisamente emitidos a través de resolución a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Sí? Están allí las metodologías establecidas para tener los mismos parámetros o parámetros estandarizados precisamente con relación a la gestión de riesgo operativo. ¿Sí? Tenemos que levantar una base de eventos de riesgo, fundamental, ya vamos a ver al final. El esquema de reportería de riesgos, que también existen ya alineamientos con respecto a eso, y capacitaciones periódicas con relación al riesgo operativo. ¿Sí? Y que las capacitaciones no sean cuando se presentó el evento, ¿no? Ah, ¿saben qué? Vulneraron tal o cual cosa. No, no, no. Tiene que ser un proceso permanente de todos ser guardianes del riesgo dentro de una organización. O a veces se cree que solo es tarea del oficial o del responsable de riesgos, ¿no? Entonces el hombre solito o la colaboradora solita hablando sobre temas de riesgo y lamentablemente no todos estamos inmersos en lo que es la tarea del riesgo y esto debe ser una gestión de todos. La otra persona lo que hace es levantar las matrices, dar seguimiento a las matrices, a los planes, a las acciones, pero el riesgo realmente es una tarea de todos, ¿no? Este, mm, eh, mm, Hay una preguntita que me hicieron ahí sobre procesos y sobre procedimientos. Para que ustedes tengan una idea, los procesos básicamente son acciones concretas, ¿no es cierto? Y los procedimientos pueden ser unas metodologías, unas guías, unos esquemas, precisamente dentro de una matriz de gestión como tal, ¿no es cierto? Dentro de un ámbito de gestión. ¿Ok? Este, mm, Vamos a ver, y esto, ojo, ¿no? Las líneas de negocio de alguna manera es el quehacer que tiene una organización como tal, una cooperativa. Es decir, hacia dónde apuntan con su oferta de valor como tal. ¿Sí? Esto también está normado y de alguna manera tiene que ver muchísimo con hacia dónde nosotros vamos. Las capacitaciones de riesgo, claro, debería ser una persona que conozca de riesgos, ¿no? Ahí sí yo creo que el responsable de riesgos es la persona indicada como para guiar el tema del manejo de riesgo como tal. Estos lineamientos, por ejemplo, que son importantes que conozcamos, ¿sí? Entonces tenemos algunas líneas de negocio, ¿sí? Una es la de microfinanzas, que normalmente está relacionada con el segmento de microcréditos, ahorros, transferencias de personas naturales, estamos hablando de operaciones pequeñas como tal, ¿sí? Líneas de tarjeta, puede ser tarjeta de débito, de crédito, tarjeta
de pago o de prepago. Tenemos las líneas comerciales que básicamente tienen que ver con operaciones financieras tanto de segundo piso, porque nosotros realmente no damos o muy pocas entidades dan crédito comercial como tal, es decir, para la gran empresa o la mediana empresa. La línea inmobiliaria precisamente son operaciones destinadas para el tema de vivienda, ¿sí? En este caso, la normativa habla de segmento de microfinanzas, que se guarda relación con la segmentación que está establecida y que ustedes conocen, que es el segmento minorista, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? Es más o menos el símil aquí, habla de microfinanzas por el tema de operaciones pequeñas, pero sí se relaciona con la línea minorista. Recuerde que el minorista, el microcrédito tiene que ver ya mucho más con las, bueno, no tanto con los productos, sino con las características sociodemográficas o de perfil o socioeconómicas, perdón, más que sociodemográficas, socioeconómicas que tienen los clientes en determinados segmentos, ¿no? El segmento comercial, el segmento de vivienda, el segmento minorista, microcrédito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es un poco como está definida la norma acá, que guarda relación nuevamente, ¿no? El tema de la línea de compensación de pagos, aquí más o menos vemos que se relaciona con el tema de productos, ¿no? Em, el tema de gestión de pagos, transferencias, todo lo que tiene que ver con estos intercambios de dinero que existe ahora, que es muy común, ¿no? El tema ya de utilizar el teléfono, utilizar estos medios de pago virtuales precisamente para cerrar transacciones, ¿no? Y finalmente el tema de la línea de tesorería, que básicamente son estas transacciones en el orden del manejo de dinero que tienen las organizaciones como tal, entre organizaciones como tal, el manejo de la liquidez en algunos casos, ¿ok? Entonces, considerando estas líneas de negocio, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros hacemos o diseñamos un producto o servicio dentro de estas líneas o de los segmentos como ustedes están indicando en el chat, precisamente detrás de esa oferta de valor para esos segmentos existen personas, existen procesos, existe tecnología de información y existen también eventos externos que podrían de alguna manera afectar de alguna forma precisamente a la operación nuestra como institución, ¿sí? El momento que yo, nuevamente repito, entregando algún producto o servicio dentro de estas líneas de negocio enfocadas a los segmentos que nosotros atendemos y como digo, ustedes están describiendo en el chat, detrás de entrega de esa oferta de valor existen personas, procesos, tecnología de información y eventos externos. Eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿sí? Si atrás de una cuenta de ahorros existen todos estos actores o factores de riesgo que se llama para entregar esa cuenta de ahorros. Detrás de una transferencia existen estos factores detrás de realizar esta transferencia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como estos son los factores de riesgos, existe un elemento fundamental cuando yo identifico los riesgos. ¿Sí? Les decía que se dan identificar los riesgos operativos por línea de negocio, los cuales yo les voy agrupando. ¿Para qué? Para identificar las fallas, las insuficiencias que puede encontrar en cada uno de estos factores de riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, en la emisión de una cuenta de ahorros, ¿qué errores o qué fallas podrían tener las personas que están inmersas en la ejecución de una cuenta de ahorros? ¿Sí? ¿Qué procesos podrían tener fallas dentro de la emisión de una cuenta de ahorros? ¿Qué podría fallar en la tecnología cuando estoy emitiendo una cuenta de ahorros? ¿Qué podría afectar externamente a mi operación cuando yo quiero entregar un producto de ahorros o una cuenta de ahorros? ¿Qué podría afectar externamente? ¿Sí? Mucho ojo con esto. Dirán, bueno, ¿y qué efecto externo podría afectar una cuenta de ahorros? A mí me pasó en una agencia que yo manejaba, se inundó completamente y resulta que se mojaron toda la papelería en ese entonces de las cartolas de las cuentas de ahorro. Se abrió el día lunes, no podíamos abrir cuentas de ahorro o no podíamos renovar a los clientes cuentas de ahorro. ¿Ok? Entonces puede haber efectos externos que de alguna manera afecten a la operación como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de eventos de riesgo se pueden dar? La norma lo establece, ¿no? La resolución lo establece.
¿Qué tipos de eventos de riesgo? ¿Sí? ¿Pueden haber fraudes internos? ¿Puede haber fraudes externos? ¿Sí? Miren ahora, por ejemplo, ustedes las vulnerabilidades con respecto a hackers, secuestradores de bases de datos, ¿no? Puede haber prácticas laborales y de seguridad en el ambiente de trabajo, es decir, no tener las condiciones adecuadas para el trabajo, ¿sí? Prácticas relacionadas con los clientes, los productos y el negocio. Por ejemplo, había en una institución personas que estaban cobrando para el otorgamiento de créditos, ¿sí? Coludidos con personas internas, vulneraban los procesos de la institución para otorgar créditos. Y en otra entidad había personas externas que vulneraban el tema para apertura de cuentas o para sustraer dinero de las personas de la tercera edad, de los depósitos a plazo fijo, ¿no? Daños en los activos físicos, ¿sí? Lo que les mencioné, por ejemplo, en este tema de una tubería que ha sido mal arreglada, afectó también la continuidad del negocio. Evidentemente no se pudo abrir la agencia. Interrupción del negocio por fallas de tecnología de la información, enlaces, seguridades que pueden ser vulneradas y deficiencia en la ejecución de procesos, en el procesamiento de operaciones y en las relaciones que tenemos con proveedores, con terceros. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es más o menos la serie de tipos o digamos los grandes grupos de tipos de eventos de riesgo que se pueden presentar. Dentro de esto puede haber un centenar, ¿cierto? De eventos que se pueden presentar, que yo tengo que ir priorizando y que desde luego tengo que ir controlando, ¿no? Como tal, ¿ok? Entonces, un concepto fundamental que nosotros debemos considerar es lo que es el riesgo inherente y el riesgo residual. Como les dije y empecé esta charla afirmando que toda actividad tiene un riesgo. Que yo esté aquí con ustedes conversando no significa que estoy y que esté en un lugar aparentemente seguro, no significa que existe un riesgo. Ustedes probablemente pueden ver, no pueden ver, pero poder tener un riesgo a mi salud, ¿no? Puede darme un paro cardíaco y aquí se acabó la charla. Perdón que lo ponga así, ¿no? O puede haber un terremoto en este momento y existe un riesgo, ¿sí? Toda actividad tiene un riesgo, toda actividad. Caminar, me tropiezo y puede haber un riesgo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en el riesgo, de riesgo operativo, ¿sí? Relacionamos al riesgo inherente cuando es el riesgo, ¿sí? Que tiene una actividad o un proceso sin controles, sin establecer ningún incontrol. Es el riesgo natural que tiene ese proceso o esa actividad como tal, ¿sí? El pago de dinero en efectivo tiene un riesgo, ¿sí? Inherente, tiene ya como tal una actividad de riesgo. Puede entrar una persona, puede vulnerar, puede equivocarme el rato de contar, puede haberse equivocado la máquina contadora de billetes, puede estar dañada la máquina contadora de billetes. Por si esa actividad, como directamente yo puedo perder dinero, puede tener un riesgo. Ahora bien, si a ese riesgo natural, a ese riesgo inherente que tiene el proceso, la actividad, yo le aplico controles, lo que resta de esto se llama riesgo residual. Es decir, el resultado de riesgo después de los controles que yo he establecido. Ese es el riesgo residual. La idea, y cae de maduro de esta lámina, es que entre más efectivos y eficientes sean los controles, menor va a ser el riesgo residual que yo tenga. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con la propuesta de planes de acción y de controles que yo establezco. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos para administrar el riesgo de los factores de riesgo como tal? ¿Sí? Cuando hablamos de personas, las personas se pueden equivocar, las personas estamos inmersas en los procesos, podemos aplicar mal, podemos haber entendido mal un procedimiento, una metodología, ¿cierto? Y nos podemos equivocar. Entonces, para que eso no suceda, cuando hablamos de personas, primero la cooperativa o la institución tiene que tener una estructura orgánico-funcional bien establecida, ¿ya? Lamentablemente yo he visto en ciertas organizaciones que por ahorrarnos una persona, traslapamos funciones o delegamos funciones a personas que probablemente no están preparadas y volcamos o desdibujamos
una estructura orgánico-funcional adecuada de una institución. ¿Sí? Deben estar los manuales claros y al día de talento humano. ¿Para qué? Precisamente saber cuáles son nuestros roles y nuestras funciones. ¿Sí? Debe haber independencia de funciones. ¿Sí? Cuando no existe independencia de funciones, la institución es más proclive a que existan eventos de riesgo. Tiene que haber base de datos actualizada de los colaboradores de la organización como tal. Eso es fundamental. Hablemos de que puede haber fraudes internos. Puede haber colusión entre fraude interno y fraude externo. Entonces tenemos que tener una base de datos actualizada. ¿Sí? Deben existir acuerdos de confidencialidad. Existe en la organización mucha información sensible, estrategias que nosotros tenemos que manejarlas como tal. Información de socios y clientes que tienen que ser manejados como tal. Entonces, nuestros colaboradores deben firmar acuerdos de confidencialidad, ¿ok? Para proteger el activo, digo yo, más preciado de nuestra organización, que es la información y de nuestros socios, clientes y la nuestra misma de lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos con el tema de los procesos, de las actividades que nosotros realizamos? Establecer formalmente procesos, tener el mapa de procesos, establecer las políticas como tal y establecer los procedimientos, las metodologías de trabajo como tal, ¿sí? Tener un manual de administración de procesos, es decir, que todo quede sentado, que sea actualizado, que responda a las necesidades actuales del mercado como tal, dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Porque a veces encontramos con prácticas caducas o que no tienen una metodología adecuada. ¿Y por qué hacemos esto? Porque así lo hemos hecho siempre. Y probablemente inclusive estamos fuera de norma, ¿no? O no estamos respondiendo a las expectativas de nuestros socios. Ujú. Y tener también un portafolio de procesos, mapeado los procesos, no tener todos, tener el vademecum que le llamo yo de procesos como tal, ¿no? Levantados los procesos de la institución, ¿sí? Dentro de los procesos, y es importante que conozcamos, existen procesos de tres tipos, ¿sí? Los procesos gobernantes o estratégicos, que básicamente están donde se proporcionan las directrices y políticas que deben de regir los demás procesos de la institución como tal, ¿no es cierto? Normalmente estos lineamientos o estos procesos están a cargo de la administración o del directorio o de los representantes o el representante legal de la organización. Tipos de estos procesos gobernantes, por ejemplo, está la planificación estratégica, están los lineamientos generales básicos que tiene la organización, la definición de la estructura organizacional, las políticas de administración integral de riesgos, por ejemplo, ¿no? Son elementos fundamentales que sirven como paraguas al resto de procesos de la institución. Luego tenemos los procesos productivos, que son o llamados fundamentales o operativos, que básicamente son los relacionados con el giro de negocio que tiene la entidad como tal, ¿no? Sí, y estos permiten ejecutar efectivamente políticas y estrategias, lo que viene de arriba, precisamente relacionado con, y normalmente está relacionado con los productos y servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí están todos estos productos como tal, ¿no? Estos procesos, perdón, como tal, relacionados con los productos y servicios. Y finalmente los procesos habilitantes de soporte o de apoyo, ¿no? Donde están los procesos administrativos, los financieros, de tecnología de información, de talento humano, de control interno, que apoyan de alguna manera a los procesos gobernantes y productivos, ¿sí? Entonces, así es como se da esta interrelación que nosotros tenemos entre los procesos organizacionales, ¿sí? Dentro de los factores o de lo que debemos hacer para evitar que estos factores de riesgo decanten en riesgo operativo, en el tema de tecnología de información, esto es muy importante, que de acuerdo al segmento que tiene la institución, a la naturaleza y al perfil que tienen sus operaciones, ¿sí? Garanticen de alguna manera que la información se capture, se procese, se almacene y se transmita de manera oportuna y confiable para una toma de decisiones adecuada. Toma de decisiones del staff de la organización o de la cooperativa y desde luego también de nuestro cliente. Él es el que tiene que percibir de alguna manera que su información
o la información que maneja está manejada de alguna manera, valga la redundancia, de manera adecuada, ¿no es cierto? Segura, confiable, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto, ¿sí? ¿Qué hacer con la administración de la tecnología de información? Entonces, para que esto no se presente eventos de riesgo aquí, tiene que haber un área de tecnología de la información. Debe haber una estructura de gestión de tecnología, básicamente que existe un comité de tecnología de información y una unidad de tecnología de información. Es decir, alguien experto. Si ustedes coligen en estas tres frases, debe haber personas especializadas precisamente en el manejo de la tecnología de información y que desde luego establecer políticas, procesos, procedimientos o metodologías adecuadas como tal. ¿Sí? Avancemos. Con el tema de cómo controlar o administrar los factores de riesgo cuando hablamos de eventos externos, ¿sí? Estos deben considerarse cuando hablamos de la administración del riesgo, cuando hablamos de la continuidad del negocio, ¿sí? Es decir, empezar a identificar factores que puedan afectar al desenvolvimiento normal de nuestras operaciones, es decir, vistas desde afuera, ¿sí? Lo que les mencionaba yo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si no se consideró que existe una temporada de lluvias y que puede haber cortes de luz en caso de sequía, evidentemente son elementos que pueden afectar a la continuidad del negocio y que se deben considerar estos eventos externos, ¿no es cierto? Miren ustedes ahora algo que tenemos, el tema de apagones, ¿sí? Y esto tiene que dar un andamiaje completamente a tomar ciertas acciones, generadores, los UPCs, etcétera, etcétera, para que el negocio no se pare, ¿no? ¿A qué horas hacemos el traslado de valores? ¿No? ¿Qué personas van a atender? ¿Qué áreas van a atender? ¿Dónde vamos a priorizar? Miren ustedes, ¿sí? Eventos coyunturales que afectan la continuidad del negocio, ¿sí? Para efectivamente garantizar la continuidad del negocio, se crean planes de contingencia y para eso es importantísimo que usted identifique los procesos críticos y qué actividades se están afectadas por estos eventos externos y que pueden afectar la continuidad del negocio. Eso es muy importante. Se debe crear este plan de contingencia efectivamente para que la organización no pare. ¿Ok? ¿Sí? Cuando hablamos de las bases de datos, este es otro elemento, ¿no es cierto?, que era fundamental. Decíamos que usted tiene que identificar, que usted tiene que de alguna manera documentar todos los eventos de riesgo como tal. Es importantísimo, es importantísimo que usted vaya creando esta base como tal, donde le permita identificar los riesgos, clasificar los riesgos y jerarquizar los riesgos. Recuerden que empezamos a dar prioridad. Y esta base de alguna manera nos permite acceder de manera oportuna y rápida. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, muchas entidades han invertido en programas, en software, de alguna manera que les ayuden a procesar todos estos eventos de riesgo. ¿Sí? Precisamente ¿para qué? Para una toma de decisiones más oportuna, desde luego acompañada de una metodología adecuada, ¿no es cierto? Los procesos críticos, ¿cómo recomienda, dice, determinar los procesos críticos? Precisamente es por eso, por la afectación o el impacto, ¿no es cierto? Es el mismo criterio, impacto y probabilidad de ocurrencia que tengan y que puedan ir a afectar directamente la operatividad de la organización como tal, directamente la operación como tal, ¿sí? Esos son procesos críticos, ¿sí? Si se llegan a dar, se para la organización. Poner un ejemplo de un proceso crítico, el tema de la transferencia de información, ¿no es cierto? Cuando usted tiene agencias y sucursales, si usted no puede transferir información o tener información en línea, ¿cómo da continuidad al tema de retiros o depósitos? Imposible, se para el negocio, se cayó el sistema, proceso crítico. Entonces, ese debe tener un plan de continuidad. Otra base de datos, otra fuente de energía, etcétera, 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 ¿no? Ese es un proceso crítico.
alto impacto y una probabilidad alta, ¿no? Sobre todo ahora con lo que estamos viviendo. Alguien me preguntaba ahí también en las preguntas, también existe una forma de levantar el tema de esta base de datos y es básicamente a través de la famosa matriz de riesgo operativo, ¿sí? La famosa matriz de riesgo operativo. Aquí no me han puesto unas láminas, así está. Ujú. Ahora se ha repetido aquí la lámina, perfecto. La matriz de riesgo operativo, ¿sí? Y aquí básicamente, ¿qué tenemos? En la primera, esto se puede levantar a través de un Excel, ¿sí? Y usted básicamente tiene la primera parte que es la identificación del riesgo, ¿sí? Entonces, mire aquí usted, va levantando, le codifica, le pone un número de referencia a ese evento de riesgo. ¿Por qué? Porque se pueden repetir, ¿no es cierto? Puede haber otros de alguna manera, o se pueden repetir eventos en otra área o en otra agencia como tal. Entonces usted ya los va cuantificando, perdón, los va identificando a través de un código. Entonces aquí establece usted qué es lo que podría suceder, ¿sí? ¿Por qué podría suceder ese evento de riesgo como tal? ¿Y qué consecuencia traería? Es decir, describir lo que pasa, qué es lo que ocasiona ese riesgo como tal y qué efecto podría tener. ¿Ok? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Este riesgo está asociado con el tema operativo, reputacional, de mercado, de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y con qué factor de riesgo se relaciona? Con los productos, con las personas, con un factor externo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí lo identifica. Aquí lo tiene en esta matriz que se hace en un Excel y usted lo identifica. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente parte? Medir y priorizar. ¿Sí? Medir y priorizar. Entonces ahí, ¿cómo medimos? Recuerden ustedes lo que ya vimos antes. Dos criterios fundamentales. La probabilidad de que ocurra y el impacto que puede generar. Aquí se ha estandarizado, por ejemplo, la calificación. Es decir, si es muy poco probable que pase, usted le da la calificación de 1. Si es altamente probable que pase, le da la calificación de 4. Si genera un alto impacto, ojo, siempre trate, y esto es un tema, ¿no? Siempre relacione con el impacto económico que pueda generar. ¿Ok? Si es poco significante o insignificante, 1. Y si es altamente impactante, 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que es el valor total de este riesgo va a ser la relación entre la probabilidad de que ocurra y el impacto que genere, con una multiplicación simple, 2 por 2, 4. O en el ejemplo de abajo del otro evento de riesgo, 3 por 4, 12. Y este es el valor total. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, con esta escala que usted ha generado, el riesgo que tiene ese proceso como tal, usted le va a dar una calificación de ese evento como tal, ya sin ningún control, usted le da una calificación de 1 a 4, es decir, si es muy bajo el riesgo que tiene, 1, y si es un alto riesgo, el número 4, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta matriz de alguna manera va a calificar con este mapita de calor que tiene a la derecha, si es un riesgo bajo o es un riesgo alto. Esta matriz, por si acaso, también está provista a través de la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿no? Hay un enlace donde usted puede bajarse esta matriz y empezar a trabajar ya con su matriz de riesgo, ¿no? Es bastante completa, diré yo, para levantar, ¿sí? Este, mm, Luego tenemos el control, ¿no es cierto? Y como efectivamente lo más importante dentro de nuestra tarea es controlar el riesgo, porque ya hablamos de que nuestra tarea tiene un riesgo inherente, precisamente aquí viene una parte donde nosotros describimos el control, ¿sí? Establecemos qué clase de control es, si es un control preventivo, ¿sí? Si es correctivo o si es detectivo. Es decir, ¿para qué hacemos? ¿Para prevenir? ¿Para detectar? ¿Sí? ¿Ok? O para corregir algo, ¿sí? En función del evento de riesgo. Yo tengo un control.
¿Y cómo se clasifica esto, no? ¿Sí? Otro, ¿qué tipo de riesgo es? Perdón, ¿qué tipo de control es? Si es automático, semiautomático o es un control manual. Evidentemente, si es un control automático, vas a tener una mejor calificación, ¿sí? Y si es manual, una menor calificación. Aquí tiene un criterio inverso de alguna manera. ¿Cómo se aplica ese control? ¿Con qué frecuencia? Si es permanente, si es periódico o si es ocasional, ¿sí? ¿Qué modalidad tiene este control? Si está implementado, si está en desarrollo o está sin implementarse. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién es el responsable del control? ¿Ok? ¿Sí? El área puntualmente, ¿sí? El valor de alguna manera promedio, aquí se saca un promedio de todas estas calificaciones que usted dio a la izquierda y esto le va a dar una calificación si el riesgo es aceptable, deficiente, mejorable, ¿no es cierto? ¿Sí? O es un control apropiado. ¿Ok? De aquí se hace de alguna manera un cálculo y va a salir lo que sale el riesgo residual. Es decir, identificado el riesgo y calificado el riesgo en función de su impacto y severidad, yo aplico un control, en tanto ese control sea eficiente, va a salir el riesgo residual que yo tengo. Entonces, ¿a dónde yo priorizo mis planes de acción, estimados colegas? Es a los riesgos con un valor residual alto. Allí es donde priorizo mis acciones. Esos son los que yo debo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen probablemente son un riesgo alto, inherente alto, aplico el control y así sea un buen control, todavía yo tengo un valor residual alto, allí es donde yo tengo que trabajar de manera enfocada precisamente para no exponer a mi organización. Y finalmente, como les decía, están los planes de acciones, ¿sí? Están los planes de acción. En el caso de la cuantificación del riesgo, de la calificación de riesgo es multiplicación, se multiplica. En el caso del control, es un promedio del control, ¿sí? Eso ustedes pueden verle en esta matriz que les digo que está a disposición de todos. La SUBCEPS ha puesto a disposición de todos esa matriz y que es un muy buen primer ejercicio para trabajar en nuestra matriz de riesgos, ¿sí? Y finalmente están las actividades que yo voy a desarrollar para mitigar esos riesgos y, ojo, nuevamente, priorizando donde yo tengo un valor residual alto, ¿sí? Ahí es donde me empiezo a priorizar, eso es lo que debo tener principal atención. Sobre eso yo establezco actividades responsables, cuándo inicia esa actividad, cuándo termina esa actividad y qué indicadores yo voy a tomar precisamente para saber que se está controlando o no ese riesgo, ¿sí? Esos son los elementos que yo voy hasta identificando, ¿sí? Con gusto yo le paso al final o les pasamos conjuntamente con el tema, el link sobre esta matriz, que es muy interesante como ustedes pueden ver. Y por último, este tema del monitoreo como tal. ¿Cómo yo voy a monitorear? ¿Cómo le voy a dar seguimiento a la aplicación precisamente de esos controles o de ese plan de acción, perdón, del plan de acción como tal que yo he aplicado para mitigar los riesgos? ¿Sí? ¿Cómo voy a monitorear? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa evaluación? Y si existe alguna observación o recomendación, yo la voy plasmando en esta matriz. Perfecto, entonces vamos avanzando acá, ¿no? Esto es básicamente otro elemento, una herramienta fundamental cuando yo estoy de alguna manera midiendo o calificando los riesgos o para priorizar los riesgos. Y básicamente es una matriz de dos cuadrantes, la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de impacto. Y claramente los riesgos que yo debo empezar a atender de manera prioritaria son los que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y una alta probabilidad de impacto, ¿no? Estos son los riesgos que yo voy a atender con prioridad, ¿sí? Luego, evidentemente, voy a atender los otros y efectivamente voy a atender al final los otros riesgos, ¿sí? Ahora, ¿qué suele pasar también? ¿Qué suele pasar en ciertas organizaciones? Suele pasar que yo descuido este rango de riesgos, es decir, de bajo impacto y de baja probabilidad, pero en un momento dado, en circunstancias especiales, estos riesgos se pueden empezar a multiplicar, es decir, empiezan a aumentar en probabilidad. Y en un momento dado pueden convertirse en riesgos de altísima prioridad. Entonces, por eso es importante, estimados colegas, es la monitoreo
de las acciones que yo voy ejecutando y desde luego desde los nuevos riesgos que pueden establecer. Estos rangos normalmente se establecen en esta escala de 1 a 5 o de 1 a 4, ¿sí? La práctica es de 1 a 5 normalmente que se establece, ¿sí? Estos rangos, de 1 a 4 o de 1 a 5, ¿sí? Eso es lo que normalmente se maneja para establecer este tipo de matriz o de cuadrantes como tal, ¿ok? Finalmente, algunas reflexiones aquí, ¿no? Y sí voy a tener tiempo para compartirles un video y hacer una reflexión con respecto a lo que vamos a ver posteriormente en este video, ¿sí? Em, lo que usted debe considerar cuando aplica o cuando estamos hablando de un sistema de administración de riesgos operativos es el costo-beneficio, es decir, hacer una correcta evaluación del riesgo, ¿sí? En función de esta priorización con base en el impacto y la probabilidad de ocurrencia que tenga para que sea atendido por la organización, ¿sí? ¿Qué lo quiero decir con esto? Yo me acuerdo hace ya más de 20 años cuando introdujimos el tema de riesgo operativo en las cooperativas de ahorro y crédito, este, mm, aparte de poder adaptarnos a la metodología, ya cuando la teníamos más o menos, digamos, impregnada en nuestras organizaciones, se dio por querer controlar todo, mitigar todo absolutamente. Es decir, nos ponemos en una actitud de desconfiar, digamos, prácticamente de todo y querer controlar absolutamente todo. Eso no es, por eso precisamente la metodología habla de una priorización del riesgo, ¿sí? Una priorización del riesgo. Medir el costo-beneficio que eso genera para la organización. Otro elemento fundamental es no asumir riesgos innecesarios. Y algo fundamental es la prudencia que debemos tener en el manejo de nuestras organizaciones. No arriesgar demasiado. Sobre todo existen organizaciones que a veces se ven como un espejo con organizaciones más grandes y queremos, por ejemplo, entrar en una escalada de apertura de oficinas, apertura de cajeros automáticos, productos de crédito, cuentas de ahorro, tasas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos en una vorágine que de alguna manera nos obligan a la organización a entrar en ese ímpetu o en esa ambición de crecimiento. Y eso empieza a desnudar también nuestras falencias. Lo importante es dar pasos firmes y seguros dentro de una organización. Entonces hay que cuidar muchísimo. Ese ímpetu es el que de alguna manera hace que entremos o se activen los factores de riesgo como tal, humanos, tecnológicos, de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, mucho ojo con asumir riesgos innecesarios. Tercer elemento fundamental, tomen decisiones adecuadas, ¿sí? Para eso es muy importante empezar a levantar estas matrices de riesgo o tener un software de riesgo donde precisamente yo obtenga información de forma oportuna y pueda tomar decisiones con base en evaluar varios escenarios, bien fundamentados, ¿sí? Lo peor que puede ser uno es salir como el Boy Scout, ¿no? Tomar el tiempo, la temperatura en función del dedo, ¿no? Hacia dónde se ve el viento. Eso es imposible. En escenarios tan competitivos ahora, en escenarios de crisis o en escenarios cambiantes como los que tenemos en nuestro país, no podemos tomar decisiones de manera infundada, es decir, sin base a fundamentos, sin base a análisis, ¿sí? Es preferible a veces demorarnos en evaluar bien determinados escenarios antes de tomar decisiones y mirar a casa adentro, es decir, mirar en los eventos de riesgo que nosotros de alguna manera hemos superado o que estamos tratando de superar, ¿no? Otro elemento fundamental, un cuarto elemento fundamental es establecer límites y controles. Y estos límites y controles deben establecerse sobre criterios claros, nuevamente, no sobre criterios subjetivos, ¿sí? No es que el gerente nos dice que ese es un buen tema y que ya lo hicieron antes y que debería funcionar. Las realidades cambian, ¿sí? Yo también doy charlas sobre temas de crisis y la realidad, nosotros como país siempre hemos estado en crisis y hemos tenido ciertos picos con respecto a las crisis y realmente los escenarios son cambiantes. Yo me acuerdo alguna vez que estuve colaborando en una cooperativa de ahorro y crédito importante del país. Nosotros tuvimos que revisar un presupuesto 6 veces en el año.
precisamente por el escenario tan cambiante que se avecinaba. Cambió la norma, cambió los factores externos, cambió los comportamientos de liquidez, cambiaron las tasas de interés. Entonces, teníamos que hacer ajustes permanentes, pero tenían que ser bien fundamentados y bien trabajados, ¿no? Establecer esos límites de controles es fundamental. Para esto hay que tener información, ¿sí? Nuevamente les insisto, no podemos tomar decisiones de manera empírica, ¿no? Y la información tiene que estar disponible para todos los tomadores de decisión y de manera oportuna. Y finalmente, ustedes trabajar en una cultura de riesgo. Eso es fundamental. Trabajar en una cultura de riesgo, ¿sí? Tratar de implementar esta cultura de riesgo, y yo diría la base, y esto les digo con base en la experiencia, estimados colegas, la cultura de riesgo se va construyendo con base en el conocimiento, ¿sí? Preparar a sus funcionarios, darse el tiempo a sus funcionarios, con sus funcionarios, darse el tiempo con las personas para capacitarles en los temas de riesgo. Que todos hablemos un mismo idioma, que sepamos que todos, independientemente de la función, desde nuestro mensajero hasta nuestro directorio y nuestra asamblea, sepan que todos formamos parte del sistema de riesgos. Precisamente veíamos que esto no se trata de, y les decía, ¿no? No se trata de una tarea aislada del responsable de riesgos o de la jefatura de riesgos o del departamento de riesgos, no. Ellos se encargan de medir, de controlar, de levantar información, ¿sí? Pero quienes somos los actores principales dentro de la administración de riesgo somos toda la organización como tal. ¿Ok? Sí, entonces, em, em, eso es fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta con relación a cómo administrar el riesgo. Y tengo esta reflexión para ustedes, ¿no? Y dice así, una vida sin riesgo es una vida gris, ¿no? Es decir, si no tuviéramos estos matices, realmente no fuera vida, ¿no? Pero lo más importante de esto es que una vida sin control probablemente sea una vida corta. Es importante medir los riesgos para poder administrarlos, mitigarlos, controlarlos, ¿sí? Este, mm, Les voy a compartir en este momento un pequeño video precisamente con relación al tema de riesgo, un caso real, ¿sí? Em, Voy a tratar de hacerlo. Déjenme ver un minutito nada más. Ops. Voy a abrir el archivo. Denme un minutito para tenerlo abierto por acá, que ya lo tengo bajado. Y luego entramos a la fase de preguntas, ¿sí? Denme un minutito nada más. La liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Listo, ahí vamos a ver. Espero que se esté viendo el video. Sí, no sé si me confirman, si se ve. Sí, estimado Freddy, se Perfecto, visualiza el video. muchísimas gracias. Perfecto, gracias, muy amable. La liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural, cuya sede principal está en la provincia de Chimborazo, contempla el cierre de 17 sucursales de la entidad en 9 provincias del país. Una de estas está en Tena, donde sus clientes se mostraron sorprendidos. Es preocupante porque mucha gente confiamos en esta cooperativa para guardar nuestros ahorros, para inclusive tengo unos familiares que pusieron a plazo fijo 20,000, 30,000 dólares de jubilaciones que ellos tienen. Los ahorros confiados a la entidad se aproximarían a los 52 millones de dólares que habrían sido mal manejados por parte de los administradores, según las entidades de control, generando pérdidas económicas, insolvencia e incapacidad para cumplir con sus obligaciones con los clientes. La mayor parte están preocupados por cuánto que nuestro dinero está depositado. Yo ahora que no tengo pasaje, yo vengo a ver, me a retirar dinero ahora y está cerrado.
¿Qué puede ser? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria indica que los principales hallazgos dentro del estado financiero son ingresos sin sustento. Se registraron de manera manual ingresos por 3.7 millones de dólares por intereses, gastos no registrados, 4.4 millones en promoción y publicidad, 1.6 millones gastados en el seguro socio Mi Amigo Médico, del que no se registraron socios beneficiados, y sobrevaloración de bienes inmuebles en al menos 4 millones de dólares. Además, se registra un anticipo de sueldo del gerente desde el año 2013, cuyo saldo a la fecha bordea los 314.000 dólares. Lastimosamente, los administradores de la cooperativa han reportado información falsa, como les acabé de mencionar, que de alguna forma engañan al ente de control y engañan al proceso legal. Según el balance de junio de 2015, las pérdidas ascienden a 9.6 millones de dólares, dejando un patrimonio negativo de 4.4 millones de dólares. Razón por la cual se ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía para que proceda de acuerdo a la ley. Hasta el 1 de septiembre del presente año se nombrará a un liquidador para que devuelva los dineros a los cuentaahorristas, proceso dispuesto a que se cumpla mediante un cronograma que será publicado en las 17 sucursales de la cooperativa Acción Rural. Perfecto. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué trascendencia puede tener una inobservancia de un adecuado sistema de gestión de riesgo integral? ¿Sí? Ustedes pueden ver, y al final creo que es la parte más aleccionadora de ese video, más allá claro, del reclamo y la impotencia de muchos de los socios de la cooperativa, que creo diría es la afectación mayor, este tema de afectación a la sociedad. Pero fíjense ustedes cómo desnuda el hecho de registrar ingresos de la cooperativa de forma manual, sin control el tema de los anticipos de sueldo, sin rendición de cuentas, sin transparencia, donde manuales, procedimientos, procesos como tal se pasaron por alto, ¿no? Y simplemente llegaron precisamente o desembocaron en este debacle de esta organización como tal, como lo reporta este video. ¿Sí? Entonces, em, en esas consecuencias puede llegar a tener una entidad que muy poco o nada se preocupa en crear una adecuada cultura de riesgo operativo. Entonces, más allá digamos, de la intención que puedan tener ciertas personas por defraudar, evidentemente eso desnuda muchísimo la estructura organizacional como tal, la creación de estos sistemas, digamos, de prudencia y manejo de gestión de riesgo, que son fundamentales dentro de una organización que se debe a quién, se debe a los socios, ¿no? Y detrás de nuestros socios están los ahorristas que confían en nuestra organización y las personas que acceden a nuestros productos y servicios en cada una de nuestras comunidades, ¿ok? Con esa pequeña reflexión, voy a dar paso a las preguntas. No sé si Alicia, usted ya las clasificó de alguna manera para em, ir respondiendo las preguntas como tal. Y algunas ya le respondí porque iban como de la mano con lo que estábamos mirando y no quería que queden en el aire y ayudan a complementar cierto tema. Y otras más bien las vamos planteando en este momento, Alicia, para ir respondiendo como tal. Claro que sí, un gusto poder saludarlos. Muy buenas tardes con todos. Mi estimado Freddy, tenemos un abanico amplio de preguntas. ¿Ya? En honor al tiempo, vamos a hacer un poco las de logrado resumir y pues más que ¿Ya? todo generalizar para que podamos irlas respondiendo, ¿ya? ¿Sí? Muchas gracias. Justo veo que tengo dos preguntas nuevas en el chat. Por favor, ahorita vamos a proceder a responderlas. Ya en su mayoría se van repitiendo, entonces espero puedan ser las que me están colocando aquí. Empecemos, mi estimado Freddy, si le parece, por favor. Con gusto. Nos preguntan, ¿qué tipos de pérdidas podemos tener y cómo se pueden agrupar? Em, Metodológicamente, no sé si se refiere tal vez a eso, nosotros podríamos tener pérdidas esperadas y no esperadas, ¿sí? Se establece con relación a unas fórmulas determinados, va a depender, por ejemplo, en temas de riesgo operativo, podemos establecer eso, en temas de riesgo de crédito, podemos establecer eso también, pero estimar de alguna manera un porcentaje que por un determinado evento y después de haber aplicado los controles adecuados,
yo esté dispuesto a perder o tolerar como organización, ¿sí? Por ejemplo, en ciertos procesos con proveedores, el tema de la pérdida de papel, por ejemplo, o de la obsolescencia de las cartolas de cuentas de ahorro, o muy común el tema de las tarjetas de débito crédito, que tienen ciertas tiempos de permanencia o de validez, los chips de la tarjeta o los tokens que utilizan ahora ciertas entidades. Yo puedo establecer un porcentaje de pérdida como tal. Esa es mi pérdida esperada. Y la no esperada es aquella que pueda con afectación de un factor externo, puede incrementar esa pérdida como tal. Como por ejemplo, que me retiren la licencia de Mastercard o de Visa. Entonces yo me quedo con todas las tarjetas. Eso no estaba algo esperado, pero puede tener un impacto mayor que sí lo puedo efectuar un cálculo a través de una fórmula establecida. ¿Sí? Perfecto, mi estimado Freddy, muchas gracias. Continuemos. ¿Solo los eventos que representan amenazas a la continuidad se consideran eventos de riesgo operativo? No, no necesariamente. Hablábamos que pueden existir eventos de riesgo que pueden tener alguna afectación, digamos, al gasto de la organización. No necesariamente pueden afectar a la continuidad del negocio como tal, ¿no? No necesariamente. Digamos, cuando hablamos de afectación a la continuidad del negocio, es cuando hay una afectación en los procesos críticos de la organización, ¿sí? Que como lo mencioné en su momento, lo explicaba, efectivamente pueden paralizar las operaciones de la organización. Les decía, el tema del sistema, perder la conexión. Yo me acuerdo antes cuando había apagones, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, pero antes en el Ecuador hubo apagones y lamentablemente había organizaciones que no podíamos funcionar. No teníamos la forma de tener un plan de contingencia, una planta o algo, y eso paraba las operaciones. Teníamos que pedir autorización en ese entonces al ente rector para parar operaciones. Y efectivamente eso es un tema catastrófico, ¿no? El tema de afectar a la continuidad tiene que ver con los procesos críticos como tal, y no necesariamente el riesgo operativo puede afectar la continuidad de la operación. Ujú. Ok, gracias, mi estimado Freddy. En base al riesgo tecnológico, ¿cuál sería la metodología más adecuada para cuantificar las pérdidas ocasionadas por fallas tecnológicas? En el PETI, por ejemplo, que es el plan estratégico, se suele utilizar una metodología muy parecida a la matriz de riesgo operativo que usted acaba de ver aquí, ¿sí? Y normalmente hay diferentes formas de dividirlo, ¿no? Uno es el tema de cuantificación de temas de software y otro temas de hardware, otros temas de continuidad de información o de continuidad de señal o de información como tal. Entonces, de alguna manera se va subdividiendo estos elementos, por ejemplo, los de seguridad de información, se va subdividiendo y vamos nosotros levantando de alguna manera una matriz muy similar a la que vimos y se va cuantificando en función de los controles que se van generando para cada uno de los eventos que se puedan dar, ¿no? Existen, ya digo, de diferentes tipos, ¿no? Ahora incluso se ha incluido el tema de el PESI que se llama, ¿no? El Plan Estratégico de Seguridad de Información, que también parte también de una cuantificación e identificación de determinados riesgos para establecer finalmente el plan de acción que está contenido en el PESI. Entonces se utilizan metodologías muy parecidas. Ok, muchas gracias, estimado Freddy. Otra pregunta. Nos dicen, siempre hemos tenido la duda. Las líneas de negocio no solo están relacionadas con los procesos productivos, los procesos gobernantes y de apoyo. ¿No se deben relacionar con ninguna línea de negocio? ¿O sí? Los procesos productivos se relacionan con líneas de negocio, efectivamente. Sí. Ujú. Ok. Los ¿Es procesos productivos. factible? Gracias, estimado Freddy. Continuemos. ¿Es factible o la norma obliga a mantener matrices de eventos de riesgos por tipo de riesgo o solo con la matriz de riesgo operativo se puede dar seguimiento? Con la matriz de riesgo operativo puede dar seguimiento, precisamente porque si usted se fijó, advirtió ahí, nosotros le generamos una codificación que digamos es el hecho más simple, y lo otro nosotros empezamos a identificar con qué factor de riesgo se relaciona y también se puede identificar con qué área se relaciona, ¿sí? Entonces, sí, va a depender mucho de la complejidad de la operación. Ahora, si usted me dice es una operación segmento uno con ya varias líneas de negocio, con varios frentes, entonces sí ya va a ser necesario, más allá de una matriz de riesgo, ya un programa como tal, un software de administración de riesgo que existe en el mercado
de diferentes capacidades para que le ayuden en este proceso de administración integral de riesgos, ¿sí? Porque si no va a ser levantar una matriz de riesgos de una organización grande es complicado. Tal vez para una organización más pequeña es bienvenido y con una matriz de riesgos se puede ir monitoreando, ¿no? Es un Excel que se aplica filtros, etcétera, y es absolutamente manejable. Muy amigable. Ujú. Ok, gracias, mi estimado Freddy. Nos preguntan si les pueden ayudar, si les puede ayudar más bien usted, por favor, con lineamientos para ministrar el riesgo de fraude interno. ¿Qué departamentos o instancias intervienen aquí? Eso es bien interesante y eso porque es incluso parte de mi especialidad profesional, el tema de administración de riesgo de fraude. Se lleva igual ese control en una matriz de riesgo como tal, eso le doy un tip ahí, se maneja el tema tip de riesgo, pero ahí sobre todo el éxito de un sistema antifraude depende muchísimo de los canales de información que usted provea para encontrar esa información, ¿sí? Entonces, canales me refiero a una buena auditoría interna, a una buena auditoría externa, sobre todo interna, o temas de línea de denuncias, es decir, un correo, un canal dedicado precisamente para recibir denuncias de parte de cliente o de clientes externos, internos o externos. La idea es que dar esa apertura para que se denuncie un posible evento de fraude. Otro elemento fundamental es la confidencialidad de la denuncia. Eso es fundamental, porque si se empieza a levantar esa confidencialidad, la gente, tanto interna como externa, no va a tener la confianza como para plantear la denuncia. Y finalmente el tema del debido proceso. Es decir, una vez que se ha evidenciado, existe el debido proceso y descargos para generar sanciones y establecer desde luego una política establecida en ese sentido, ¿no? Pero esos tips le puedo dar yo con respecto al tema del manejo de fraude. Es clave allí el tema de abrir los canales de comunicación. Perfecto, mi estimado Freddy. Nos dicen, ¿cómo recomienda determinar los procesos críticos? Nuevamente, los procesos críticos son los que, evaluados en función de su probabilidad de ocurrencia y de impacto, podrían parar la continuidad de las operaciones de la institución. Allí se O- determina un proceso crítico. Ajá. Ok, Por muchas ejemplo, gracias. perdón, hay, Ujú. hay Sí, personas sí, de sí. cargo, ustedes han de haber escuchado personas de cargos críticos. Si son personas que si no están, la operación se para. ¿Sí? Por ejemplo, un cargo crítico es un gerente general. Podría pararse la operación. A mí me pasó en una organización que se fue el gerente general, no podíamos enviar informes a la superintendencia, no podíamos hacer ciertas cosas y realmente ahí se desnudó la criticidad de ese cargo, ¿no? Si bien nos separó la cooperativa, pero muchos de los procesos internos o de planes internos sí tuvieron complicaciones, ¿no? Entonces, así más o menos es como se genera también o se determina un cargo crítico, que pare las operaciones de una operación, un proceso crítico, perdón. Y gracias, Alicia. Ok, gracias, mi estimado Freddy, usted. Nos dicen, ¿los controles establecidos pueden estar anexados con el levantamiento del POA para mitigar los eventos de riesgos levantados? ¿Sí o no? Excelente pregunta. Muchas de las actividades del POA nacen precisamente de los planes de acción o de las acciones que uno implementa en la matriz de riesgo operativo. Sí, allí es donde hay que trabajar. ¿Sí? Esas son las tareas que debemos ejecutar. Sí, muy buena pregunta. ¿Sí? Nutre el POA en muchas ocasiones. Yo diría en su gran mayoría. Ujú. Ok, nos dice tal vez si nos puede ayudar con un ejemplo de cómo sería la nomenclatura correcta para registrar los riesgos. Suele utilizarse el tema por departamento. OP, por ejemplo, operaciones 01, que es del área de operaciones. Negocios, ENG 010203. Tecnología, TI 010203. Normalmente por el área, por el departamento macro, se puede ir identificando el departamento. Ajá. Así se puede ir, perdón, codificando la lista de riesgos, de eventos de Ok, riesgo. Ajá. ok, gracias, mi estimado Freddy. ¿Las cooperativas del segmento 3 deben también levantar los eventos de riesgo no materializados? Los no materializados. A ver, estos son el reputacional, me parece, ¿no? Deme un minutito. Me vuelvo acá. Un minutito.
Los no cuantificables. Me refiero, me parece que me refiero a los no cuantificables, ¿no? A los no cuantificables, si quiere ponerme ahí en el chat. Al riesgo Con- estratégico y Considero que son los no reputacional. cuantificables, mi estimado Freddy. La pregunta Y salió justamente cuando estaba en esa lámina. puntualmente al tema del riesgo estratégico. Ya, ese es el que ustedes deberían empezar a medir. Ujú. Existe una norma, la 019, que me parece, si memoria no me falla, 2022, ¿sí? De finales del 2022, me parece diciembre, si alguien me corrige, ahí está el tema de que se tiene que ya valorar la participación, el involucramiento de los directorios en el tema de su cumplimiento. Entonces ahí de alguna manera este es un parámetro para medir el riesgo estratégico. Ujú. Ok, gracias, estimado Freddy. ¿Cuál es la diferencia entre un evento de riesgo operativo y un incidente o falla? El, eh, el incidente o falla nutre el evento de riesgo operativo, ¿sí? Es el elemento concreto dentro del riesgo, de un evento de riesgo operativo, ¿sí? Ok, otra pregunta, por favor. Y el incidente, sobre todo el tema de falla, es un tema no provocado, ¿sí? Es un tema incidental que puede pasar. Ajá, Ok, por ejemplo, el perfecto. sistema. Otra pregunta, por favor. Entonces, para el riesgo operativo comenzaríamos a utilizar la metodología de riesgos de la UAFE para las unidades de cumplimiento. Para el tema de riesgo operativo, Comenzaríamos a utilizar la metodología de riesgos de la UAFE, tal vez hubo tal vez algún error de tipeo, para las unidades de cumplimiento. a ver, los temas de cumplimiento tienen su propia, digamos, metodología y disposiciones de abordaje, ¿no? Si bien se pueden establecer criterios similares, pero yo diría que en el tema de cumplimiento como tal, existen muchos más, ¿no? Y ya establecidos con metodología. Por ejemplo, el perfil de cliente. Uno va levantando ciertos criterios relacionados, por ejemplo, con el tema de conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su directivo, conozca a su empleado, donde se tienen que elaborar ciertos levantamientos de información y sobre esa base, cuando se ha establecido ciertos parámetros y se ha salido de esos parámetros, se convierte en un evento de riesgo o de alerta que tiene que ser reportada. Por ejemplo, en el caso de clientes, los montos que transa, la continuidad en ciertas transacciones, pero tiene otro tratamiento. Ahora, claro, siempre hay un criterio de riesgo detrás de eso, desde luego, y juegan el temas de impacto y severidad, desde luego, pero yo diría el tema de cumplimiento con respecto a ese punto exactamente es mucho más amplio, no existe una normativa específica para el tema de cumplimiento. Ajá. Ok, mi estimado Freddy, el monitoreo de una matriz de riesgos, ¿cada qué tiempo se realiza? Y esta matriz de riesgos, ¿el cálculo es multiplicación o división? Ya les expliqué un poquito cómo era en el caso de la cuantificación del riesgo es una multiplicación. En el caso para medir el tema del control era un promedio, ¿sí? Y eso les había explicado. Pero la frecuencia de revisión va a depender de qué tipo de riesgo yo estoy evaluando. En el tema de riesgo operativo, recordemos que establecemos un plan de acción y el plan de acción establece fechas de cumplimiento. Y sobre esas fechas de cumplimiento yo tendría que hacer seguimiento. Va a depender, como les digo, del tipo de riesgo. La evaluación, digamos, es permanente de parte de la unidad de riesgos como tal, ¿no? O del responsable de riesgos como tal. Pero los eventos muy puntuales tienen una fecha de cumplimiento en cuanto al plan de acción establecido. Ujú. Ok, mi estimado Freddy, las últimas dos preguntas, y un poco esta es la que más se repetía aquí al final, es ¿cuál Ujú. sería una fórmula para el cálculo de la pérdida esperada por riesgo operativo? El cálculo creo que les mencioné también anteriormente, hay que establecer, digamos, eh, sería muy largo ponerme a explicar ahora el tema, pero básicamente lo que se tiene que establecer es un factor de pérdida asumida o de riesgo asumido que yo tenga, ¿sí? Como les explicaba con el tema, por ejemplo, de las compras de resmas de papel o de cartolas
o de las tarjetas de crédito. Yo debo establecer un indicador que me indica esto es lo que yo estoy asumiendo. Pero en determinadas condiciones puede haber una diferencia, es decir, puede haber un riesgo mayor. Por ejemplo, que se esté acabando la franquicia, entonces hay un alto porcentaje y yo tengo que, de esta franquicia que hablaba de las tarjetas de crédito, y yo tenga que colocar las tarjetas de crédito o tenga que retirar porque se acabó ese convenio. Entonces, evidentemente, el riesgo, perdón, no esperado se puede activar y debo yo calcular de alguna manera, ¿no? Pero es importante establecer, el punto de partida es el riesgo inherente como tal, ¿no? Es cuánto yo estoy dispuesto a perder por un determinado, perder, porque digo, esto se tiene que cuantificar en dólares, precisamente por una actividad que yo realice en la organización, una actividad o un proceso que yo realice en la organización. Ujú, Ok, mi estimado Freddy, un poco para terminar por el tema del tiempo, esta ujú. pregunta también se repite mucho, nos dice, ¿qué hacemos nosotros como empleados si los auditores internos no hacen su trabajo o si no contamos con los procesos dentro de la cooperativa? ¿Cómo podemos avanzar con el riesgo operativo en este caso? O sea, es un poquito difícil de creer que una organización no tenga políticas o manuales, ¿no? De alguna manera, ese es su parámetro de comparación, es decir, todo lo que esté fuera de un manual o un procedimiento puede convertirse en un evento de riesgo, ¿ok? Recuerden que hablábamos como uno de los factores del tema de la normativa. Entonces, todo lo que se aparte de la normativa puede convertirse en un evento de riesgo. Entonces, a su pregunta muy concreta es cumplir lo que dice la política, porque cualquier incumplimiento a la política puede convertirse en un evento de riesgo. Recordemos que la tarea del auditor es ex post, ¿no? Es cuando ya la leche se derramó, cuando ya pasó. Cuando hablamos de una cultura de riesgo, hablamos de un elemento preventivo, ¿sí? Lo que aspiramos es que no ocurra. Y si ocurre, genere el menor impacto posible. Y de alguna manera, esa es nuestra función como funcionarios de una cooperativa de ahorro y crédito o quienes estamos involucrados con las cooperativas de ahorro y crédito. Es minimizar al máximo los riesgos a los cuales se expone la organización como tal. ¿Ok? Entonces, muy concretamente, ¿qué podemos hacer? Cumplir la política, cumplir el estatuto, la normativa interna. Todo lo que esté por fuera de eso le va a exponer a la organización a un tema de riesgo. ¿Sí? Perfecto, mi estimado Freddy. Les agradecemos a todos y les pedimos también una disculpa por no haber respondido todas sus preguntas. En honor al tiempo, les invitamos también a que puedan revisar la grabación que está dentro del espacio de las apps. Ya lo va a explicar mi estimada Karina. Sin embargo, les agradecemos. Muchísimas gracias, Freddy, por su participación y apoyo siempre. Gracias, Alice, y gracias a todos. Mi abrazo virtual y mi reconocimiento y agradecimiento por su participación este día. Damos paso a Karina, por favor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, estimado Freddy, estimada Alicia. La superintendencia agradece a todos los participantes por su asistencia a este importante evento. Como lo manifestaba Alicia, en los próximos días estará en la plataforma en la página de la superintendencia la grabación de esta capacitación para que ustedes puedan acceder a la misma. Sin más, extendemos un agradecimiento nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.